Bienvenidos a Frecuencia UH. Les saluda Adrián Gutiérrez desde el estudio de radio de la U. Detrás de cámara nos acompaña Karina Ruiz, Marco Brenes y su servidor. Y con ustedes en cámara Marianela Salazar, junto a nuestra invitada de hoy, Adriana Apuy. En este video podcast hablaremos sobre Club de Lectura Infantil. Mari, adelante. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Frecuencia UH. Hoy tenemos una invitada muy especial, es Adriana Apuy, y como siempre nos acompañan detrás de cámaras Adrián, Marco y Karina, que están por acá. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida, profe. Muchas gracias. Profe, para comenzar, siempre como en la UH estamos muy apuntados con el tema de neurociencia y neuroaprendizaje, sabemos que la parte de agradecimiento es muy valiosa, entonces empezamos dando gracias por algo bueno que pasó el día de hoy. Sí, bello. Mira, yo estoy súper agradecida primero por esta oportunidad y luego hoy, bueno, 1,000,000 de buenas noticias. Definitivamente hoy estoy muy agradecida por esas puertas que se cierran y miles de ventanas que se abren. Hoy recibí noticias de que puedo empezar mi doctorado. ¡Ay, profe, felicidades! Gracias. Puedo empezar mi doctorado. Es un convenio entre una universidad de España y Argentina. Entonces ya puedo empezar eso. Amo aprender. Entonces el día de hoy estoy muy agradecida por otra oportunidad más para aprender. ¡Qué emocionante! Profe, ¿doctorado en qué? Neuroeducación en los procesos bilingües. Ay, profe, excelente. Porque, bueno, para los compañeros que nos están acompañando, ¿verdad? Detrás de micrófonos y la gente que nos va a escuchar, Adriana es docente. Ella es profesora de... Tu especialidad es en preescolar bilingüe, ¿cierto? Correcto. Pero entonces ya ahora vas incluso por el doctorado en neurociencia. Exacto. Mis carreras son basadas en preescolar bilingüe y psicopedagogía. Y ahora quiero pues traer esta parte de neuroeducación que vengo hace 12 años metiéndome en los roles, pero quiero ver cómo podemos fusionar absolutamente todo para mejorar los procesos. Y entre todo eso, entonces el tema del club de lectura, que es el tema del que vamos a hablar hoy, que ese me parece súper interesante, pero antes de llegar al tema de por qué hacemos un club de lectura para niños que tal vez todavía no leen, que es lo que me llama mucho la atención, me gustaría saber, profe, ¿cómo decidió usted que lo suyo era la educación y sobre todo con niños tan pequeños? Yo tengo muy poquitos niños chiquititos en mi familia, entonces para mí son como entes muy extraños y creo que esa es la experiencia de mucha gente, pero hay otras personas que deciden que eso es lo suyo. ¿Cómo escogió usted Bueno, eso? vamos a ver, yo siempre empiezo mi historia desde la verdad. Desde que yo tenía 12 años, mi sueño era ser médico, ¿ok? Ese era mi sueño. Mi sueño era ayudar al mundo, ¿ok? ¿Cómo quería ayudar a Adriana Apuy al mundo? Quería estudiar cirugía plástica. Y estaba muy centrada en que quería trabajar con la unidad de quemados en el Hospital Nacional de Niños. ¡Wow! Desde los 12 años. Ese era mi sueño, ¿ok? Mi abuelito es médico, ya retirado hace muchos años del San Juan y demás, pero ese era mi sueño. Salí del colegio, empecé mi sueño. Luego de 2-3 años, mi sueño yo dije, ok, sí, pero no. Realmente mi corazón está en cambiar el mundo, pero no por medio de la medicina. Entonces sí llevó años de medicina y 3 todo. años de medicina y yo los amé, pero me costaba mucho la química. Nunca llevé química en el colegio, entonces yo dije, ok, si no puedo cambiar un paciente a la vez, ¿qué tal si cambio un niño a la vez? Entonces ahí entró mucho más mi corazoncito. Mi abuelita fue de las primeras graduadas de Omar Dengo. Okay, entonces yo quería también entonces seguir esa línea y preescolar, que es lo que me fascina, me encanta. Yo creo que la neurociencia, aunque se ha hablado que la neurociencia y neuroeducación como tal ha estado los últimos 15 años, yo creo que yo lo traía desde mi propio ser desde antes, porque yo decía, es que esta no es la forma de enseñar, esta no es la forma, yo sé que hay formas distintas, pero hay algo más allá. Y yo creo que todo problema empieza desde pequeños. Entonces, si yo logro enamorar a los niños de la educación, ya sea por medio de matemáticas, de lectura, de ciencias, de lo que sea, voy a hacer un cambio en el mundo. Sí, claro. Un niño a la vez, un año a la vez. Mi propósito no era la clase de 20 niños o 30. Un niño a la vez y estoy más que salvada. Entonces, empecé así. Yo dije, ok, vamos a estudiar preescolar bilingüe, porque el inglés me fascinaba. Desde pequeña el inglés me trastornaba y yo dije, voy para allá. En aquel tiempo, y les estaba hablando que fue tipo 2002 que yo empecé a estudiar, yo dije, mi sueño es trabajar en inglés en el MEP porque son los que más lo necesitan. Bueno, reality check. Resulta que no había inglés en ese tiempo en el MEP para preescolar. ¿Verdad? Realmente inglés en preescolar empezó hasta hace
casi 8, 9 años. No sabía que era tan reciente, yo pensé que el es MEP lo muy tenía reciente. de antes. Hasta la transformación curricular firmada por el expresidente Alvarado en el 2017 fue que en el 2018 se empezaron los programas de inglés en preescolar. Antes los niños empezaban a llevarlo en primaria. Entonces. Hasta primaria, exactamente. Bueno, entonces como no tenía opción para trabajar en el MEP, pues me dediqué a la parte privada, pero aún así a seguirme desarrollando. Y trabajé, aunque sea que lo mío fuera preescolar, trabajé desde materno hasta universidad. Entonces siempre he trabajado el ciclo completo para ver cómo, como lo habla siempre los currículums y programas, cómo mejorar. Cada vez cómo mejorar. Llegamos a este punto, ¿cómo podemos mejorar para empezar en este punto? Ajá. Sí, qué vacilón primero esa transición entre medicina y educación, que la verdad yo no había hecho como una conexión ahí, pero escuchando su interpretación de su historia tiene mucho sentido. Fue una transición lógica. Inclusive en preescolar, yo te digo que hoy en día mi práctica profesional me ha ayudado mucho a haber llevado ciertos conocimientos médicos, no solo en la práctica, sino para llegar a entender distintos retos educativos que tenemos. Mis estudiantes de la U saben que yo detesto hablar de problemas de aprendizaje. No soporto la palabra problema. No es un problema, es un reto. Entonces, entender la parte médica, de dónde vienen un montón de cosas, al por qué las tenemos hoy en día y realmente ver si es el niño o es el sistema educativo, me ha ayudado montones. De hecho, tengo una maestría en estimulación temprana también, donde pude llegar a aplicar todos estos conocimientos de medicina. Entonces, al final de cuentas, también soy orientación, trabajo en parte de orientación vocacional. Siempre le digo a los chicos, no importa dónde empecemos, la cosa es terminar en algún punto. Empecé en administración, terminé en medicina, no importa, o lo vamos a hacer. Pero el sentido es poder agarrar todo el conglomerado para salir adelante. Sí, ¿verdad? También es que tenemos estas carreras todavía como no sé si las carreras o la idea de que la carrera es un camino que está paralelo a los otros y nunca se cruzan, y la verdad es que el universo no funciona así. O sea, hay tantas formas de traer información de un área a otra y de hacer interdisciplinariedad. Entonces eso es como muy interesante y muy valioso. Y bueno, no sé, un cambio así de medicina a educación, ¿cuál fue la reacción en su familia? Porque sabemos que hay estatus 100% el apoyo, siempre. ¿Sí? Mi familia, yo soy hija única, soy muy chineada. ¿Verdad? Al lado de papá y mamá, pues la hija, nieta mayor y demás. Entonces siempre fui muy chineada, muy consentida, pero también con una crianza muy amable, con mucho apoyo, con mucho amor, con mucha comprensión, que a pesar que sabemos que generaciones para atrás nuestras son un poco más tradicionalistas, ¿verdad? Definitivamente fue el apoyo. Bueno, eso es lo que querés, ¿estás segura? Sí. Y si no querés, no te preocupes. Luego vemos qué otra cosa. Entonces sí recibí mucho el apoyo, tal así que yo tenía que hacer ciertos trabajos, digamos, recuerdo uno, no se me olvida, tenía que hacer un archivero y tenía que hacer como las cajitas donde los niños pusiesen los materiales de clase, y eso lo tenía que entregar como trabajo. Y recuerdo que mamá y papá me ayudaron. Papi me ayudó a cortar la madera, mami a pintar, mami hacía country en aquel momento. Entonces fue lindo porque siempre en todos, digamos, mis estudios, mami y papi siempre están ahí ayudándome, dándome apoyo, que inclusive dicen, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un trabajo de esto en neurociencia. ¿Qué es neurociencia? Y me siento y les explico. Entonces, me encanta porque les ayuda a ellos a abrir un poquitito más, tal que hoy en día, digamos, alguien dice, ay, sí, es que ese chiquito que tiene Asperger, y mi mamá, no se dice así, se dice trastorno. Y entonces es lindo, ¿verdad? Porque yo digo, bueno, sigo tratando o sigo creando ese impacto, no solo en la parte profesional, sino también en familia. Sí, educación un montón de niveles, qué vacilón. Sí. Excelente. Y el tema del que vamos a hablar hoy es el tema del Club de Lectura Infantil, que la U, vos a cargo, de hecho, lo están abriendo, me parece que es en la sede de Heredia. Lo teníamos en la sede de Heredia, ahí fue el primer contacto que hicimos, luego nos movimos a trabajarlo específicamente en una escuela, y ahora, debido a las respuestas y un montón, lo vamos a abrir a las distintas escuelas en el Gran Área Metropolitana. Entonces la escuela que esté interesada, pues contacta a la universidad por medio de Paula Brenes Ferreto, y ella, con mi persona, coordinamos todos para nosotros poderlos ir a visitar.
Ajá, y explícame por qué un club de lectura en niños tan pequeños. O sea, cuando a mí me dijeron, es como para niños muy chiquititos, y yo, pero esos chiquitos leen. Sí, y estamos de acuerdo, no leen, no leen palabras, pero sí leen imágenes. Es igual cuando hablamos de la escritura en los niños de preescolar y dicen, pero ¿cómo le va a enseñar a escribir a un niño de 3 años? En el momento que hace un círculo, ese círculo tiene un significado. Todo tiene un significado. Si nos vamos más allá en la neurociencia, sabemos que nuestro cerebro fue creado y tiene estos alambres y todo para escuchar, para ver. Nadie nos enseña a escuchar, nadie nos enseña a hablar, simplemente nuestro cuerpo lo hace. Pero ¿qué hacemos nosotros en la parte de educación? Les enseñamos a interpretar, a expresar. Parte de la nueva transformación curricular para los desafíos del siglo XXI es poder utilizar el pensamiento crítico. Para poder utilizar un pensamiento crítico, ya no nos vamos a ir a ver la historia de los 3 cerditos y el lobo, y decir, ¿y cuáles eran los personajes? ¿Y cómo era la casa? ¿Y crees que esa casa es suficientemente fuerte? ¿Y cómo podrías crearla tú? Y si tuviéramos estos materiales, ¿qué harías tú? ¿Y qué pasa? Y siempre... Uno de mis cursos en la universidad es literatura 1, a los chicos de enseñanza. Y siempre les digo a los chicos, ustedes saben la real versión de los 3 cerditos y el lobo. Profe, ¿cuál versión real? Bueno, y les cuento la historia. Resulta que los 3 cerditos y el lobo, no era que el lobo se los quería ir a comer. El lobo andaba resfriado y andaba pidiendo sopa y apapacho, por decirlo así. Iba casa por casa, pero los cerditos tenían una concepción de que el lobo era malo. Y entonces le damos una vuelta completa. Le damos una vuelta y empezamos a pensar, ¿cómo puedo yo saber si una persona realmente necesita ayuda o me va a hacer un daño? ¿Qué puedo ver? ¿Qué puedo hacer? Cuando nosotros eso está buenísimo para los que tienen niños en casa, digamos. Sí. Esa historia es de las más bellas del mundo. A mí me encanta contar eso. Y también... parte de la literatura, siempre hemos tenido la literatura clásica. Tenemos un montón de géneros en literatura, ficción y no ficción. Las personas usualmente, los estudios científicos hablan que en la parte de educación deberíamos exponer más a los niños al tipo de lectura, literatura de ficción, porque les ayuda más a entender ciertas historias y demás, que la no ficción se debería dejar para niños más grandes, en etapa escolar o etapa de colegio y demás. Yo no voy con esa idea. A lo mismo que yo le puedo contar los 3 cerditos y el lobo, yo le puedo venir a comentar, chicos, ¿vieron qué es lo que pasó en tal comunidad? Unas personas estaban tratando de ayudar a un perrito que estaba... Les puedo venir a contar una historia. Y de ahí renacemos. ¿Qué renacer? Los principios y valores de una sociedad que estamos perdiendo. Por medio de la literatura no solo tenemos esa oportunidad de creación, de imaginación, de pensamiento crítico, pero también lo que nos hace falta, análisis. Análisis completo. Qué interesante. Sí, ¿verdad? Porque a veces la gente, bueno, son niños, ¿verdad? Pero a veces los infantilizamos más allá del nivel en el que están, entonces no les damos explicaciones de cosas que están pasando y tal vez para un niño a veces... Creo yo, digamos, y tal vez como jalando mi experiencia, puede ser como más estresante no entender y ver que no te explican. Tal vez una explicación a un nivel apropiado sea como de una situación, la que sea como algo que genere como esa conexión con la persona que me está explicando, esa conexión con el mundo, una capacidad, digamos, la forma de entender lo que sucedió sin tener que creer que el niño no va a comprender algo. Entonces, exacto. Tal vez usar las una historias, palabra que yo amo. La literatura es una cosa, es igual que la educación. Es una sola cosa, conexión. En Estados Unidos se trabaja una línea en la parte de literatura que desde edad preescolar hasta edad de colegio, se habla que nosotros cada vez que leemos tenemos que hacer mínimo 3 tipos de conexiones. Primero, buscar una conexión con el texto. ¿Qué significa el texto conmigo? ¿Cómo me puedo conectar? Yo me sentiría como ese chanchito. O yo haría lo mismo que Harry Potter. O llevémoslo a un plano más allá. Yo siento lo mismo que Martin Luther King en su discurso, en su ensayo. Ahí hago una conexión al texto. También le podemos llamar conexión personal, ¿verdad? Tenemos otro tipo de conexión que es la conexión texto a texto. Yo estaba leyendo, vamos a ver, déjame pensar, estaba leyendo Cenicienta,
¿Ok? Bueno, era esta chica que estaba trabajando y prácticamente la madrastra la tenía en ay, pero esto me recuerda esta otra historia. Yo pude hacer una conexión, o sea, pude hacer un análisis de esto. Y esta la última, que es la conexión texto-texto, ya le dice el texto con el mundo. Esto que estoy leyendo, ¿cómo lo puedo conexionar? ¿Cómo lo puedo conectar con lo que está pasando alrededor del mundo? Llámese que si estábamos leyendo, hay una historia muy bonita, bueno, es una serie de libros que se llama David. David es el tremendo, ¿verdad? El tremendo David. Y en uno de los libros que hay de David llega a una escuela nueva y tienen que escoger un nuevo profesor y nadie sabe cuál va a ser ese nuevo profesor y empiezan a llenarse de frustración. Entonces podemos llegar a hacer esas conexiones de qué está pasando allá afuera. Llámese, digamos, con mis estudiantes, también trabajo en el Ministerio de Educación Pública, en un programa que se llama Aprendizaje por el Bilingüismo, donde ellos reciben todo en inglés. Estamos trabajando en un proyecto STEM con literatura para la feria científica y tienen que venir a crear una casita lo suficientemente fuerte para que el lobo no se las destruya, ¿verdad? Pero no estamos utilizando los materiales de reciclaje normal que utilizaría en otro contexto. Mi comunidad es de las comunidades en más riesgo social y económico del país. Entonces estoy trayendo latas, estoy trayendo otro material para que ellos tengan esa conexión. ¿Por qué? Porque tenemos que ver, chicos, ¿y qué pasa si en algún día tenemos que construir una casa? ¿Cómo sería la casa más fuerte? Claro, sí, es como tratar de usar, o sea, la literatura es la excusa en ese momento. Para todo. ¿Tú quieres sentirte mejor? Lee un libro. Sí, no, yo soy fiel creyente de eso. Exactamente, la lectura nos lleva, además, no es solo imaginar, es crear. Profe, y una pregunta, digamos, del club de lectura. En el club, ¿qué es lo que haría? O sea, si fuera una sesión de club, ¿qué es lo que hacemos en el club con los niños? En un periodo más o menos de 1 hora, pues venimos a introducir cierto vocabulario clave que vamos a trabajar ese día en la lectura en inglés. Llámese que tal vez es un libro, por ejemplo, tenemos un libro de los primeros que contamos, se llama Camaleón. Entonces él habla cómo el camaleón cambia de color, ¿verdad? Y todo esto. Entonces les vamos a hacer una introducción del vocabulario en inglés de los colores. Claro. Jugamos con él, porque no hay nada más rico en este mundo que gamificar la educación, gamificar los aprendizajes. Contamos el cuento de manera muy interactiva en español con ciertas frases o ciertas palabras en inglés para que ellos vayan acostumbrando el oído, y luego de eso tenemos una actividad o una post-actividad relacionada al libro, pero ya sea relacionada a STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y artes, o simplemente la vamos a trabajar como un proyecto basado en el aprendizaje PBA en español. Tratamos de ver qué, pero siempre con una intervención donde ellos puedan hacer ese análisis crítico, no solo de la lectura, sino de la enseñanza que queremos tener ahí. Sí, o sea, la sesión es autocontenida, todo ocurre dentro de esa sesión. Exacto. Profe, ¿y qué, digamos, si una escuela está interesada para contactar a UH, es de una zona particular o está abierto a todo el país? Está abierto al gran área metropolitana por el momento, al GAM. Eso es donde lo tenemos por este momento abierto. ¿Verdad? Pero igual pueden escribirnos de cualquier parte del país. Y nunca se pierde la fe saber en qué momento podríamos llegar allá, que es simplemente organizarnos. Claro, la demanda genera la oferta, entonces excelente. Profe, este proyecto me parece maravilloso, o sea, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado con la explicación de lo que hay y de las actividades también que se pueden hacer con niños en temas de literatura. Creo que también deja muchas ideas para personas que trabajan con niños, entonces de verdad, muchísimas gracias. Profe, para ir cerrando, siempre le pedimos a la gente que nos acompaña que nos haga una recomendación de algo que las personas que nos escuchan puedan hacer ellos o hacer con sus niños en este caso. Entonces, ¿qué nos puede recomendar? Les dejo 2 recomendaciones bellísimas. Son 2 links donde pueden ingresar, donde pueden hacer algo, y ahí es donde yo le digo la fusión de todo lo que hacemos. Entonces son cuentos que los niños pueden escuchar, donde a la vez pueden practicar yoga o pueden practicar el mindfulness. ¿Qué es el mindfulness? Es poder tener como una paz plena, sentirse pleno completamente.
Entonces, los padres de familia o futuros educadores o cuidadores, la verdad, al final de cuentas, nos sirve hasta nosotros como adultos. Entonces, son cuentitos que podemos escuchar con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, podemos respirar antes, podemos respirar durante y hacer una reflexión de esa historia. Muchísimas gracias, profe, por el espacio y por el tiempo. De verdad, fue un gusto tenerla. Un placer. Muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio y esperamos que se nos unan en el siguiente. Llegamos al final de este episodio de Frecuencia UH. Gracias por acompañarnos. Recuerden que seguimos conectados por esta plataforma y las de la U. Nos escuchamos pronto. ¡Chao!